Los malos resultados del equipo de Maranello son fruto de un problema técnico o humano. Ferrari debe hacerse algunas preguntas tras acabar el Gran Premio de Hungría con Charles Leclerc séptimo y Carlos Sainz octavo. La escudería tuvo una segunda mala actuación consecutiva tras Silverstone, y mientras que la pista inglesa no se adaptaba demasiado al SF23, se suponía que el Hungaroring era el escenario ideal para el monoplaza italiano, hasta tal punto de que ni siquiera se mencionaba la pole position entre los objetivos de Maranello, ya que contaban con ella desde un principio. Empezando por la actuación del fin de semana, es otra mancha más que se suma a una temporada plagada de malos resultados y pocas satisfacciones. Con todas las simulaciones que habían preparado para el fin de semana en Hungría parecían positivas, pero entre el mundo virtual y la realidad del equipo Ferrari hay evidentemente demasiados sueños que no coinciden con la cruda realidad. Vasseur parecía menos conciliador que de costumbre. Si no lo hemos hecho bien, es que no lo hemos hecho bien. Pero el director del equipo tiene que encontrar una respuesta a la pregunta inicial. Si el problema es del SF23, entonces no tiene sentido gastar dinero y energía en el desarrollo, pudiendo dedicar todos los recursos al coche de 2024. No obstante, como sugiere Vasseur, si el coche rojo tiene un rendimiento que se no ha llegado a explotar por completo todavía, significa que son los miembros del equipo los que están equivocados y que no entienden cómo configurar un monoplaza que le permita a los pilotos dar lo mejor de sí mismos. En ese caso hay que meter mano al equipo humano, para evitar los problemas de hoy sean los mismos mañana. En Budapest volvimos a ver un error en la parada en boxes, el primero de 2023, debido a un problema con la pistola de la rueda trasera izquierda. La parada le costó a Leclerc 9,7 segundos, a los que se sumaron 5 segundos de penalización que el monegasco se llevó por exceso de velocidad en la entrada del pit lane. Incluso si obviásemos ese suceso dentro del contexto de la carrera, nos encontraríamos al monegasco solamente 2 posiciones por delante, y desde luego no habría motivos para alegrarse. No podemos permitirnos todos estos errores si queremos ser competitivos, declaró Vasseur. El ritmo era increíble, pero no estaba tan lejos del de Lewis. En condiciones como estas no podemos cometer errores. Eso es cierto, pero hay que recordar que el ritmo mostrado durante los stints fue más o menos el mismo que McLaren y Mercedes, solo que en otro lado de la pista, lo que al final supone un resultado muy diferente y muchos menos puntos sumados. Demos un paso atrás y volvamos a la clasificación del sábado. ¿Cómo es posible que dos Alfa Romeo sin mejoras se intercalasen entre el mejor Ferrari? Pero alguien en el equipo de Maranello se ha preguntado por qué Guan Yu Zhou y Valtteri Bottas acabaron quinto y séptimo con el SF23 de Leclerc metido entre ellos. Estamos hablando de coches con el mismo motor y por lo tanto comparables en términos de chasis, suspensión y aerodinámica. Un equipo puntero contra su equipo cliente. Es aquí donde uno baja los brazos y se queda sin palabras, porque la sensación es que el problema no solamente es aerodinámico, como se piensa, sino que también afecta al resto del monoplaza. Con demasiada frecuencia se considera competitivo. La mecánica, como demostró Alfa Romeo, con tanto en Hungría como la carga aerodinámica. Incluso los nuevos neumáticos de Pirelli, introducidos precisamente en Silverstone para aumentar la resistencia después de que los Fórmula 1 actuales ya hubieran alcanzado en Australia la carga aerodinámica que se les suponía al final de la temporada, probablemente necesiten un enfoque ligeramente distinto al de antes para poder sacarles el máximo partido. Es posible que un mínimo cambio reglamentario haga saltar por los aires el rompecabezas de Maranello. Es posible que una modificación obligada y necesaria por parte de Pirelli no le favorezca y acabe contando algo a la escudería. ¿Es posible que las rachas de viento hagan que el SF23 sea inconducible? Los pilotos llevan quejándose de la inestabilidad del monoplaza cuando el viento aumenta desde principios de año, pero todavía no se ha encontrado el remedio adecuado al problema, porque la comunicación entre la fábrica y la pista parece ser inexistente. Las simulaciones decían que el coche rojo podía aspirar a la pole position, pero ¿cuál era el tiempo previsto por los de Maranello para estar delante? ¿Y qué diferencia había con el rendimiento mostrado por parte de Lewis Hamilton? Confiaban hasta tal punto en lograrlo que Leclerc tuvo que recurrir a una sobreconducción con correcciones al final de la vuelta en la Q3, cuando los neumáticos ya estaban acabados y podría ser necesario gestionarlos. Pero si nadie se lo dice leyendo los datos, él se comporta como suele hacer, dándolo todo.
Teníamos las simulaciones de nuestro coche, dijo Leclerc. Sabíamos que podíamos ser un poco mejores en pistas como Hungaroring, pero no tenemos los datos de los otros coches, y algunos de ellos eran incluso mejores que nosotros. Es evidente que hay una problemática recurrente en el departamento de carreras. Mientras haya algo que hacer según el plan del mercado, todo va bien, pero en cuanto algo cambia en la hoja de ruta marcada por el equipo, es la crisis. Ese no es un enfoque de la Fórmula 1, así es imposible pensar en volver a ganar. El panorama de hoy es desolador porque pone de manifiesto la debilidad de figuras que no pueden hacer frente al compromiso al que están llamados. Actuar con miedo a cometer errores solo lleva a cubrirse las espaldas, y si salvar el puesto de trabajo es la prioridad, las opciones conservadoras y no las valientes serán la base en las decisiones de la escudería. El mayor error que se puede cometer es meter todo en el mismo saco. Por supuesto que no hay que tirar todo. De hecho, hay cosas muy buenas, pero no se anotan. Vasseur tiene que deshacerse de las ideas preconcebidas en la forma de pensar y actuar de varias personas importantes dentro de la estructura del equipo, ya que, como se está demostrando, no son las óptimas para obtener resultados. Loic Serra, director de rendimiento de Mercedes, traerá aire fresco e ideas nuevas para el coche rojo de 2025, ya que el francés tendrá que lidiar con una larga lista de cambios que aún no han empezado. Enrico Cardile, que mientras recibirá los galones de director técnico, no puede quedarse solo en esta delicada fase. El proyecto de Ferrari del año que viene está empezando y necesita refuerzos, entre otras cosas porque la temporada 2023 solo está a medio camino.